Continuamos con la celebración del Día de la Niña y el Niño en este espacio que es Kairos Espacio Pedagógico. Yo soy Luis Felipe Cruz de la compañía y productora Reloj de Arena desde la Ciudad de México y en esta ocasión quiero compartirles una historia que habita en este libro que se llama Cuentos por teléfono, escrito por Gianni Rodari y publicado en México por la editorial Juventud. Y esa historia que quiero contarles esta tarde se llama El camino que no iba a ninguna parte. Así es, se llama El camino que no iba a ninguna parte. Había una vez un pequeño niño. Un niño que se llamaba Martín. Martín era un niño como tú. ¿O como tú? No, era un niño como tú. Sí, era como tú. Tenía más o menos como 7 u 8 años. Martín tenía unos ojos grandes, tenía el cabello chino. Era muy inteligente y era muy curioso. Martín vivía con su abuelo. Y ellos vivían en un pequeño pueblo. Este pequeño pueblo estaba ubicado a las faldas de una montaña. Y este pequeño pueblo que estaba ubicado a las faldas de una montaña era un pueblo muy tranquilo. Tenía unas casas de ladrillo con unos ventanales y unos toques metálicos negros. Y en los ventanales todas las casas tenían flores de diferentes colores. Era un pueblo precioso. La peculiaridad de este pueblo es que tenía 3 caminos. Tenía un camino que iba al mar, a la playa, donde estaban las gaviotas, donde se podían ver las ballenas y donde uno podía nadar y nadar y nadar todo el día. El segundo camino era un camino que iba a la ciudad. Un camino que te llevaba a los edificios, los rascacielos, los coches corriendo de un lado a otro, los cines, los centros comerciales. Y había otro camino, el tercero, que no iba a ninguna parte. Bueno, eso decían todos los adultos. Pero ¿saben qué? Martín era muy curioso. Y Martín pensaba que ese camino, que no iba a ninguna parte, tendría que ir a alguna parte. Martín entonces comenzó a preguntarles a todas las personas del pueblo a dónde iba ese camino. ¿Quién había construido un camino que no iba a ninguna parte? ¿Y por qué todo el mundo decía que iba a ninguna parte si nunca se habían atrevido a explorarlo? Entonces, todo el pueblo estaba muy cansado ya de las preguntas de Martín, hasta que finalmente le dijeron que no volviera a preguntar por el camino que no iba a ninguna parte. Incluso todo el pueblo comenzó a llamarle Martín el Testarudo. Pero Martín, como era un niño muy curioso, no se quedó con esa respuesta. Cuentan que una mañana, cuando Martín tuvo la edad suficiente para ya no tener que cruzar la calle de la mano de su abuelo, Martín comenzó a tomar su mochila muy temprano y ahí metió pan, metió agua, cerró la mochila, se la echó al hombro y Martín decidió entonces marchar y caminar por el camino que no iba a ninguna parte. Él quería saber a dónde iba ese camino. Caminar y marchar, caminando y marchando, caminar y marchar. Y Martín caminó y caminó y caminó.
Martín iba caminando y caminando por el bosque, y cada vez que avanzaba, ese bosque se volvía más alto. Los árboles parecían que tomaban forma. Poco a poco, los rayos del sol se fueron haciendo cada vez más delgados, hasta que Martín, caminando y caminando y caminando, llegó a una zona donde casi no se podía ver nada, y donde los árboles comenzaban a tomar ya unas formas tétricas, terroríficas. Las ramas de los árboles parecían que lo tomaban de los hombros, parecía que los árboles cobraban vida. Pero Martín, como era muy inteligente y era muy curioso, siguió y siguió caminando. Caminar y caminar, caminar y caminar, marchar y caminar, caminando y marchando. Martín caminó y caminó y caminó, hasta que al final llegó a una puerta con barrotes de metal, unos barrotes oscuros. Y allí, en esos barrotes oscuros, encontró un pequeño perro que se emocionó inmediatamente cuando veía a Martín. Comenzó a moverle la cola, a brincar, a ladrar. Y Martín pensó entonces que si había un perro significaba que había por allí una casa o había hombres, y podía pedirles ayuda porque él sentía que ya se había perdido. Entonces Martín vio a través de los barrotes oxidados, y de repente a lo lejos vio un jardín lleno de rosas rojas, amarillas, rosas, de los colores que ustedes se imaginen. Y adelante de ese jardín estaba un alto castillo con las puertas y las ventanas abiertas. Y en lo alto de ese castillo, una dama, una princesa, una reina o una hada. Nadie lo sabe, pero era preciosa, con un vestido espectacular, con una sonrisa que parecía que traía colgado el sol. De repente, esa dama le gritó: ¡Ey! ¡Ey! ¡Martín el Testarudo! ¡Te estamos esperando! ¡Bienvenido a mi castillo! Y de repente, la puerta metálica de los barrotes oxidados se abrió. Martín entonces caminó y caminó. Marchar y caminar, marchar y caminar, caminando y marchando. Martín llegó a la sala principal del castillo. Era un castillo hermoso y precioso. Y de repente la dama, la reina, la princesa o la hada bajó por las escaleras con una sonrisa preciosa. Le dio la bienvenida a Martín, le mostró el castillo que tenía cientos y cientos y cientos de habitaciones. La dama, la princesa, la reina o la hada le dijo a Martín que había logrado finalmente descubrir a dónde iba ese camino, que no iba a ninguna parte. Y entonces, por su valentía, le dijo que le regalaría lo que él quisiera de ese castillo. Así que Martín comenzó a ver lo que había en ese castillo. Había de todo. Había plata, oro, perlas, objetos, pinturas valiosos. Y Martín comenzó a llenar un carruaje con todas esas cosas. Y cuando el carruaje estuvo listo, la reina, la princesa o la hada, nadie lo sabe, le pidió a su perro que ayudara a Martín a regresar a su pueblo. El perro y Martín subieron al carruaje y comenzaron a cabalgar
con los 2 caballos que tiraban del carruaje. Caminaron y caminaron y andaron y caminaron y andaron y caminaron y andaron y caminaron hasta llegar al pueblo. Cuando Martín y el perro de la dama llegaron al pueblo, el perro inmediatamente comenzó a bajar todas las cosas: oro, plata, pinturas, cosas valiosas, muchísimas cosas. El perro subió a su carruaje, tiró de los 2 caballos y una nube de polvo se lo llevó. Martín le había contado a todo el pueblo que ese camino que no iba a ninguna parte, sí iba a una parte. Iba a un castillo con una bella dama con muchos tesoros. Y todo el mundo comenzó a emocionarse. Y todos, llenos de avaricia, comenzaron a organizarse, fueron a sus casas, tomaron sus carruajes y comenzaron a caminar y a caminar y a caminar y a caminar por el camino que no iba a ninguna parte. Martín se quedó allí en el pueblo. Cuenta que pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Cuando el anochecer llegó, todos los pobladores regresaron con las manos vacías y sus carruajes. Todos habían contado entonces que ese camino que no llevaba a ninguna parte solo los llevó en medio de un bosque oscuro, tétrico, silencioso, terrorífico. Cuentan que desde entonces Martín entendió que ese camino no iba a ninguna parte, pero tal vez sí iba a alguna parte. Y es que dice este cuento que Martín fue el primero. Y dice Gianni Rodari que algunos tesoros solo existen para los primeros que emprenden un camino nuevo, y el primero había sido Martín, que desde entonces el pueblo dejó de llamarlo Martín el Testarudo, y pronto Martín entendió que no existen caminos que no lleven a ninguna parte. Y colorín colorado, esta historia de cuentos por teléfono de Gianni Rodari se ha terminado. Y nosotros nos vemos en otra historia, en otro cuento o en otro libro.